Bienvenidos a Inversión con Educación, un podcast de la CNMV para entender mejor el mundo de la inversión. Aquí aprenderás desde conceptos básicos hasta nociones más avanzadas que te permitirán tomar decisiones financieras informadas. Haz que la información se convierta en tu mejor aliado. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de fondos de inversión, uno de los productos financieros preferidos por los inversores españoles. Podemos decir que existe una tipología de fondos extraordinariamente variada, que permite encontrar el fondo adecuado para cualquier inversor, desde los más conservadores hasta los más dispuestos a asumir riesgos. Para aclarar dudas, en este podcast vamos a hablar con mi compañera Patricia López, la experta de CNMV que lleva más de 22 años dedicada al sector de la inversión colectiva. Patricia, bienvenida al podcast y muchas gracias por estar aquí hoy. Encantada de colaborar en esta iniciativa, Isabel. Lo primero de todo, ¿podrías, por favor, explicarme de forma sencilla y breve qué es un fondo de inversión? Claro, un fondo de inversión es un patrimonio sin personalidad jurídica formado por el ahorro aportado por un número variable de personas, a las que llamamos partícipes, con el objetivo de invertirlo. Por eso se trata de una institución de inversión colectiva. Es decir, juntamos en una cesta los ahorros de muchas personas porque en vez de tener que invertir patrimonio pequeño, los pequeños ahorros que podamos tener tú o yo, a título individual, al juntarlo en un patrimonio mucho más grande, podemos acceder a la inversión en activos y mercados de manera más eficiente. Y esto es lo que se conoce como economías de escala. Pero este patrimonio sin personalidad jurídica, ¿cómo se gestiona? ¿Quién toma las decisiones de inversión? Pues hay dos figuras muy importantes para los fondos de inversión. Por una parte está la sociedad gestora, que es una entidad que se dedica profesionalmente a la gestión de los activos y es quien toma todas las decisiones de inversión y además se encarga de la administración y de la representación del fondo, ya que este no tiene personalidad jurídica. Por otra parte, también tenemos a la entidad depositaria, que habitualmente es una entidad de crédito. Es la entidad depositaria donde depositamos el patrimonio del fondo y además el depositario ejerce funciones de vigilancia sobre la actividad de la gestora. Es importante mencionar que tanto la gestora como el depositario están sujetos a supervisión por parte de la CNMV. Cuando invertimos en empresas cotizadas, sabemos que invertimos en acciones, en una proporción de esa empresa, que tiene un precio. Pero cuando invertimos o invierto mi dinero en un fondo, ¿qué es lo que tengo? La unidad de inversión en el fondo es la participación. Tú compras participaciones del fondo. El precio o valor de mercado de cada participación es el valor liquidativo, que se calcula dividiendo el patrimonio total del fondo entre el número de participaciones en circulación en cada momento. El valor liquidativo del fondo es el valor neto de la inversión, descontadas las comisiones y los gastos que tiene el fondo. El patrimonio del fondo puede aumentar o disminuir por dos motivos. Primero, porque haya entradas o salidas de partícipes en el fondo. Y por otra parte, también por las variaciones en el valor de mercado de los activos que el fondo tiene en su cartera. Has hablado de comisiones. Supongo que hay que tener en cuenta el efecto de las comisiones en la rentabilidad, ¿no? Porque disminuyen la rentabilidad. Efectivamente, al fondo se le tienen que cargar tanto sus gastos necesarios para el funcionamiento del fondo como las comisiones que la ley permite aplicar a los fondos. Por ejemplo, la comisión que cobra la sociedad gestora o la entidad depositaria, que hemos comentado antes. Estas comisiones, evidentemente, reducen la rentabilidad del fondo. Vale, ¿y cómo puedo saber yo si mi fondo tiene rentabilidad? Pues a través de la evolución del valor liquidativo podemos determinar la rentabilidad del fondo. Si me tuvieras que poner un ejemplo. Pues imagínate que tú compras un fondo hoy y el valor liquidativo para comprar este fondo es de 100 euros. Si dentro de, por ejemplo, 3 años tú decidieras recuperar tu inversión, pedirías un reembolso y sería el valor liquidativo de mercado del día que lo pidas, imagínate que pudiera ser 125 euros. En esta inversión tú habrías obtenido una rentabilidad del 25%. Vale, muy buen ejemplo. Ya sé lo que es un fondo, ya sé cómo funciona, la información que tengo que mirar, pero ¿dónde la puedo encontrar esta información?
Pues toda la información relativa a los fondos de inversión la podemos encontrar en su documentación oficial. Es muy importante no centrarnos en la publicidad y en las ventajas que nos ofrezcan cuando compremos un fondo, sino siempre acudir a la documentación oficial. Tenemos 2 documentos oficiales. Por una parte, el documento con datos fundamentales para el inversor, que se llama DFI, y que contiene de forma breve toda la información esencial para poder tomar una decisión de inversión. Por otra parte, tenemos el folleto, que es un documento un poquito más largo, más detallado, en el cual tienes toda la información relevante para los fondos de inversión. Además, en nuestra labor de autorización por parte de la CNMV, incluimos en los documentos oficiales del fondo advertencias que queremos destacar para que los inversores sean conscientes de determinados riesgos que pueden ser relevantes para ciertos productos de inversión. ¿Qué tipo de advertencias me puedo encontrar en estos folletos o en este DFI? Pues, por ejemplo, puedes encontrar advertencias relativas a el riesgo de crédito que tienen ciertos fondos cuando invierten en renta fija con baja calidad crediticia, o en determinados productos con estrategias a vencimiento puedes encontrar advertencias relativas a el efecto que tiene la inflación sobre la rentabilidad real que el inversor obtiene por este producto. Por lo que veo, estos documentos son muy importantes. Si no los encuentro, ¿qué es lo que debo hacer o dónde los puedo encontrar de forma segura? Pues mira, Isabel, antes de suscribir un fondo, antes de comprar el fondo, siempre deben entregarte de manera gratuita el DFI y, si tú lo solicitas, deben entregarte también el folleto. En cualquier caso, cualquier persona puede acceder a la página web de la CNMV, www.cnmv.es, y allí pueden encontrar en nuestro registro oficial los folletos y DFI de cualquier fondo de inversión que esté registrado y tenemos la información permanentemente actualizada. Vale. Ahora que ya estoy más decidida a invertir en fondos, si tuvieses que decirme unas preguntas clave para hacerme a la hora de invertir y elegir ese fondo en el que estoy buscando, ¿qué me dirías? Pues yo creo que antes de poder invertir en cualquier fondo hay 2 preguntas clave que cualquier inversor debe hacerse. La primera es, ¿qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Partimos de la base de que todos los fondos tienen riesgo, porque están sujetos a las fluctuaciones del mercado. Entonces, cualquier inversor puede obtener tanto rendimientos positivos como pérdidas. En relación con el riesgo, tenemos que tener en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo. ¿Por qué hablamos de un binomio? Porque siempre va ligado uno de los conceptos con el otro, no los podemos separar. La posibilidad de poder alcanzar una potencial mayor rentabilidad siempre va a ir ligada a asumir un mayor nivel de riesgo. En el sentido contrario, cuando tú inviertes en productos con un riesgo más limitado, la rentabilidad que tú podrás obtener en estas inversiones también va a ser más baja porque será acorde a este riesgo más limitado que tiene el producto. Entiendo que este riesgo también se debe demostrar en la información oficial. Por supuesto, en el folleto se describen detalladamente todos los riesgos que se derivan de los activos en los que invierte el fondo, y en el DFI se recoge de manera más simplificada en un dato numérico, un indicador que se oscila entre el 1 y el 7, el nivel de riesgo del fondo, siendo el 1 el nivel menos arriesgado y el 7 el nivel más arriesgado. Los inversores deben ver si son más conservadores, que deben buscar productos con perfiles de riesgo más bajos, o si por otra parte les gusta un poco asumir más riesgo en sus inversiones y podrían acceder a otro tipo de productos con mayor nivel de riesgo. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda pregunta que me has dicho? La segunda pregunta fundamental que hay que hacerse es ¿cuándo voy a necesitar mi dinero? Es decir, ¿cuál es el horizonte temporal de mi inversión? Como inversor, yo necesito saber si el dinero que estoy dispuesto a invertir, mis ahorros, lo voy a necesitar a corto plazo, a medio plazo, o puedo disponer de él a largo plazo porque no es un dinero que yo vaya a necesitar. Para que esto no condicione mi inversión y yo pueda elegir un producto que sea adecuado a mi horizonte de inversor. En el folleto y en el DFI se indica un plazo recomendado de la inversión.
que es el plazo que la gestora considera adecuado para invertir en el producto, en el fondo de inversión que te están ofreciendo. Entonces hay que ajustarse siempre a, en la medida de lo posible, tener en cuenta esta recomendación para seleccionar los fondos en los que invertir. Sin embargo, también hay que mencionar que hay determinados productos que tienen estrategias a vencimiento. Este tipo de productos, el horizonte temporal para ellos, como te podrás imaginar, es la fecha de vencimiento de la estrategia. Por tanto, cuando se invierte en este tipo de productos, la idea es tratar de mantener esa inversión a vencimiento, dado que la estrategia gira en torno a ese horizonte temporal. Vale, has dicho entonces, en este caso, en este tipo de fondos con estrategias a vencimiento, entiendo que es recomendable quedarse hasta el vencimiento. Estos productos tienen una estrategia que está diseñada en torno a esa fecha, con lo cual lo adecuado para el inversor es que si compra estos productos, pues en principio tenga previsto quedarse hasta esa fecha de vencimiento. No obstante, estos productos, en casi todos los casos, cuentan con ventanas de liquidez que permiten recuperar la inversión en momentos anteriores al vencimiento de la estrategia. Pero si un inversor decidiera hacer uso de estas ventanas de liquidez, debe consultar siempre antes de solicitar su reembolso cuál es el valor liquidativo del fondo, porque podría salir con pérdidas. Entonces es importante que tenga esto en cuenta antes de solicitar el reembolso en una de estas ventanas de liquidez en estos productos. ¿Podrías decirme de forma sencilla cómo me puedo guiar para saber qué tipos de fondos hay? Pues para guiarte, por ejemplo, podrías tener en cuenta la vocación inversora del fondo. Algunas de las vocaciones se refieren, por ejemplo, a los tipos de activos en los que los fondos invierten. Pueden invertir en renta fija, en renta variable o ser mixtos, tener ambos tipos de activos, pueden tener exposición a riesgo divisa, etc. Por ejemplo, si yo te digo que que te ofrezco un fondo con vocación renta fija mixta internacional, pues yo pienso que estás invirtiendo en renta fija de todos los países y a lo mejor en algo de renta variable o en otros activos. Claro, pero pesaría más la renta fija. Claro. Al ser un fondo de renta fija mixta, sería el activo con más presencia en esta cartera. Sin embargo, un fondo de renta variable mixta euro, pues invertirías más en activos de renta variable de países de la zona euro, pero a lo mejor podrías tener algo de renta fija, ¿no? Claro, efectivamente. Por otra parte, otras vocaciones, en vez de hablar del tipo de activos en los que invierten los fondos, se refieren al tipo de gestión que realizan esos fondos. Por ejemplo, hay fondos de gestión pasiva, como pueden ser, por ejemplo, los fondos indexados. ¿Por qué se llaman fondos de gestión pasiva? Porque en estos casos la gestora no toma ninguna decisión de inversión sobre el fondo. El fondo tiene como objetivo, por ejemplo, replicar un índice, con lo cual la única decisión de la gestora es invertir en activos que le permitan que el comportamiento del fondo sea lo más parecido posible al comportamiento del índice. Otro tipo de fondos que también tienen estrategias de gestión pasiva son los fondos con estrategias a vencimiento, de los que ya hemos hablado un poco antes. Por otra parte, también hay fondos que en vez de invertir de manera directa en activos de renta variable o de renta fija, pues eligen hacerlo a través de otros fondos de inversión. Son los que conocemos como fondos de fondos. Las inversiones son las mismas que en los fondos que invierten directamente, pero a través de otros fondos. La ventaja de estos fondos es que te puede permitir acceder, por ejemplo, a un fondo geográfico, a un fondo sectorial específico, si te interesa invertir en determinados sectores, pero por otra parte está el inconveniente de las mayores comisiones que tienen estos productos al asumir no solo la comisión del fondo que inviertes, sino de todos los fondos que tienes en la cartera. Por eso hay que mirar, como has dicho antes, el DFI del fondo y el folleto. Muy bien. Patricia, ¿qué más cosas hacen atractiva la inversión en fondos? Pues, en mi opinión, los 4 factores que hacen atractiva la inversión en fondos son, en primer lugar, la diversificación, que básicamente es reflejar el principio que todos conocemos. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Efectivamente. La normativa de los fondos de inversión establece unos criterios de concentración máxima y unos límites que tienen los fondos para que estén adecuadamente diversificados y
El efecto de la diversificación es mitigar el riesgo conjunto que tiene la cartera del fondo. Otro factor muy relevante es la liquidez. Los fondos de inversión, la práctica totalidad, tienen valor liquidativo diario y se puede recuperar la inversión en cualquier momento. Es un producto líquido y esto es una ventaja muy interesante, teniendo en cuenta siempre las particularidades que hemos mencionado antes respecto a los fondos con estrategias a vencimiento y las ventanas de liquidez de estos fondos. Una tercera ventaja sería la fiscalidad. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Los fondos permiten a los inversores, les ofrecen un diferimiento fiscal por traspasos. ¿Qué quiere decir? Que si un inversor traspasa su inversión de un fondo a otro fondo, no tiene que tributar en ese momento, a pesar de que lleve un rendimiento en su inversión. El diferimiento fiscal por traspasos permite que la tributación solamente tenga lugar cuando el inversor decida recuperar ya su inversión y reembolsar en el momento final, siempre que haya tenido una ganancia. Vale, eso es muy interesante. Y la cuarta ventaja o factor importante para los fondos es la gestión profesional. Hay una entidad profesional que se dedica a la gestión del fondo y toma todas las decisiones de inversión y, también muy importante, tanto el fondo como la sociedad gestora están sujetos a autorización y a supervisión por parte de la CNMV, lo cual siempre es una garantía, claro. Claro. Si tuvieras que darme un mensaje final importante y resumido para ayudarme a invertir en fondos, ¿qué me dirías? Te diría que para elegir un fondo y antes de tomar tu decisión, siempre te hagas las dos preguntas clave que hemos comentado anteriormente. Primero, ¿cuál es mi perfil de riesgo como inversor para encontrar un producto adecuado a tu perfil de riesgo? Y segundo, ¿cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuándo vas a necesitar tu dinero para poder buscar un producto adecuado cuyo horizonte de inversión encaje con el tuyo? Y te diría también que siempre te refieras a la documentación oficial de los fondos, el DFI y el folleto, que incluyen, como hemos comentado, advertencias de CNMV señalando algunos riesgos específicos de ciertos fondos. Esta documentación es oficial, está permanentemente actualizada y recoge la información de forma objetiva y transparente y siempre está disponible, como hemos comentado, en nuestra página web y en los registros oficiales. No te centres solo en la publicidad, que en la publicidad solamente te hablarán de las ventajas. Eso es muy cierto. Pues muchas gracias, Patricia, por explicarnos tan bien y en tan poco tiempo qué son los fondos de inversión y qué debemos tener en cuenta para invertir en ellos. Nuestros oyentes pueden encontrar más información en la página web de la CNMV y en la guía Los fondos de inversión y la inversión colectiva, en el apartado Inversores y educación financiera de la web de CNMV.